Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6. El día de hoy vamos a estudiar desde los versículos 5 hasta el versículo 8. Y nosotros estamos en la parte central del Sermón del Monte. Hoy vamos a aprender acerca de la oración que agrada a Dios. Dice el versículo 5: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos delante de ti pidiendo tu favor, especialmente yo que me siento corto al orar de tan gran bendición que nos has dado como es la oración. Señor, por favor, que nosotros podamos orar a ti siempre con un corazón sincero y que nuestras oraciones, Señor, sean a ti agradables. Por favor, ayúdanos a aprender lo que tu palabra nos enseña hoy, no solamente de oídas, sino haciéndolo, entendiéndolo y teniendo la convicción de tremendo privilegio que tenemos de estar delante de la presencia del Rey. Por favor, ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si algo hemos aprendido en el Sermón del Monte es que Dios no solamente se fija en que tú cumplas con ciertas reglas, que tú seas buena persona exteriormente, que Él se fija en el corazón. Hemos aprendido que incluso cuando tú cumples las reglas exteriormente o los mandamientos de Dios exteriormente, son los asuntos del corazón lo que revelan lo que de verdad pasa dentro de ti y lo que ve Dios. Por ejemplo, nosotros hablábamos acerca del adulterio hace algunas semanas y la ley dice no adulteres, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo, pero yo te digo que si tú codicias con lujuria a una mujer en tu corazón, tú ya adulteraste con ella en tu corazón. Lo mismo aprendimos la semana pasada acerca de dar limosna, ¿cierto? Que aunque se dé limosna y aunque las personas hagan una acción buena, Dios se fija en el corazón de las personas, que en ese entonces Jesús hablaba y les decía que ellos buscaban simplemente la atención y la aprobación de otros. Entonces nosotros somos llamados a considerar nuestros motivos y que la ley de Dios debe de cumplirse en todos los aspectos, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior, que el corazón está antes de todo lo demás. Pensar que hemos hecho algo que agrada a Dios sin examinar cuidadosamente nuestros motivos puede llevar a engañarnos a nosotros mismos. Así que, como lo hicimos la semana pasada, aprendiendo acerca de nuestras obras de caridad y de las cosas misericordiosas que podemos llegar a hacer, animándonos a examinar nuestros motivos al hacerlas, hoy vamos a hacer lo mismo. Porque no importa que yo dé dinero, si yo lo hago con un mal corazón, con un corazón hipócrita, lo mismo pasa con la oración. Tal vez tú podrías pensar que porque tú ores, estás haciendo algo que agrada a Dios, pero hay oraciones que no le agradan a Dios. Él dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Eso no. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Pero primero vamos a hablar acerca de la oración. La oración en sí. Y es que el Señor Jesús dijo, ahí en el versículo 5, y cuando ores, cuando tú ores. Hermanos, no podemos corregir algo que no hemos hecho. Para corregir necesitamos hacer las cosas primero. En mi experiencia, cuando yo hablo con los cristianos acerca de su vida de oración y les pregunto, oye, ¿oras? Usualmente me dicen que su vida de oración es mala. Me dicen, sí oro. A veces, no todos los días, pero sí oro. Ahí de repente le doy gracias a Dios, ¿no? O a veces me dicen, bueno, sí oro, pero no oro tanto como debería. La oración, hermanos, es algo que el Señor Jesús da por sentado. Él dice, y cuando ores.
Él ya lo da por hecho, que tú vas a orar en algún momento. Nosotros debemos de entender de esto, que la vida cristiana se marca por la oración, por una vida de oración, no por la vergüenza que trae la falta de oración. La vida cristiana no debería de marcarse por eso. Hermanos, en ese sentido, esta enseñanza del Señor Jesús que nosotros tenemos delante de nosotros no va a ser un llamado para nosotros a comprometernos a orar, porque, como les repito, Él asume que nosotros oramos porque somos discípulos suyos. Nosotros, hermanos, debemos de entender eso. Debemos de entender que la oración fue incluso importante para el Señor Jesús. Mira, Lucas 5:16 dice lo siguiente. Escucha. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La manera en la que está escrito esto, hermanos, da la idea de que el Señor Jesús no hacía eso raro, o sea, que lo hacía de vez en cuando. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso era una práctica común de él. Y si él, siendo el Hijo de Dios y siendo el Rey de Reyes, tenía la necesidad en su carne humana de ir y orar, pues cuánto y más nosotros, hermanos, cuánto y más nosotros. Miren, de hecho, la Nueva Biblia de las Américas sí lo traduce así, dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Nosotros tenemos necesidad de orar, hermanos. Nosotros tenemos necesidad de orar. Las personas que no oran, creo yo que una de las razones es porque ellos no saben quién es Dios. Ellos no han entendido. Si nosotros entendiéramos bien quién es Dios, nosotros oraríamos más. Pero también pienso que una de las razones es que nosotros no oramos porque no sabemos quiénes somos nosotros. Si nosotros fuéramos más conscientes de nuestras debilidades y de las cosas que necesitamos, de las cosas que no podemos hacer, nosotros oraríamos más. Nosotros oraríamos más. Y es que necesitamos orar. Hay muchas razones por las cuales necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestras familias. Necesitamos orar por la salvación de los que están a nuestro alrededor. Necesitamos orar por sabiduría. Necesitamos orar por fuerza. Necesitamos orar cuando estamos en situaciones difíciles. Necesitamos orar cuando recibimos grandes bendiciones para que nuestro corazón no se enorgullezca por ellas. Nosotros necesitamos orar por guía. Nosotros necesitamos orar cuando estamos confundidos. Nosotros incluso a veces necesitamos orar por arrepentimiento porque no nos arrepentimos como debiéramos. Nosotros debemos de orar por los enfermos. Nosotros debemos de orar por nuestra iglesia. Nosotros debemos de orar por las decisiones que vamos a tomar en el futuro. Y esa es una lista pequeña. Yo necesito orar para ser un mejor esposo y un mejor padre. Esa es la necesidad más grande de Sarita y de mis niños, que yo sea un esposo que ame a Dios y que conozca de la palabra de Dios para que les enseñe la palabra de Dios. Yo necesito ser un mejor esposo y un mejor papá. Necesitamos orar. Hermanos, la verdad es que muchas veces las personas dicen que no oran simplemente porque tienen cosas que hacer, más cosas que hacer. Y ese usualmente es el pretexto para la falta de oración en la vida de los cristianos con los que he hablado, una agenda apretada o cosas que hacer. Hermanos, eso no debe de ser así. Eso no debiera de ser así. Nota esto en el texto, que la oración es la manera visible en la que nosotros reconocemos nuestras necesidades hacia Dios. Tal vez nosotros podamos decir con nuestros labios que sí sabemos que necesitamos a Dios, pero la manera visible y comprobable de que esto es así y de que de verdad lo entendemos en el corazón es que oramos. Mostramos nuestra incapacidad, nuestras limitaciones. ¿Y saben yo cuál creo que es otra razón por la cual las personas no oramos? Es que pensamos que somos autosuficientes, que nosotros podemos. No necesitamos a Dios para esto. ¿Cómo voy a necesitar a Dios para que me ayude a ser más paciente? No, eso es algo que tengo que hacer yo. ¿Cómo es que yo voy a orar a Dios para hacer el desayuno? No, eso está fácil. Hay cosas que yo sí puedo hacer solito.
El orgullo en nuestro corazón, hermanos, es lo que nos impide orar. No necesitamos su ayuda, pensamos que no necesitamos su dirección y por eso no es necesario que nosotros oremos. Nuestro problema no es que seamos débiles. Nuestro problema no es que nosotros no seamos capaces de hacer. Más bien nuestro problema es que nosotros nos creemos muy capaces de hacer lo que nosotros querramos. Hermanos, la oración es el reconocimiento de nuestra necesidad delante de Dios. De que nosotros no sabemos, de que nosotros no entendemos, de que nosotros no podemos. Y saben que, así como todas las cosas están hechas para dar gloria a Dios, la oración también está hecha para dar gloria a Dios principalmente, en el que Dios es reconocido por sus criaturas como eso, como su Dios, y por tanto sus criaturas van a Él y buscan de Él su favor. Es que yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es cómo oramos y si oramos, porque el Señor dijo, cuando tú ores. Y creo que debería de traernos arrepentimiento estas palabras del Señor, porque, bueno, no sé tú, pero en mi experiencia, lo común de algunos cristianos es que no oran. Eso debería traer arrepentimiento, porque el Señor da por sentado que orarás. Así que, ahora sí vamos de lleno al texto, dice, así que, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto fue lo que más tomó parte de mí esta semana. Fue un poquito difícil, y no tanto por lo que el texto dice, sino porque la oración es muy vasta. A veces no escuchamos tanto acerca de la oración. La verdad es que casi nadie nos enseñó a orar. Nosotros oramos como veíamos o aprendimos. Pero yo quiero que, por favor, veas lo que el Señor Jesús está haciendo acerca de la oración y está diciendo acerca de la oración. Por esta razón. Porque una vez sus discípulos se acercaron con Él y le dijeron, enséñanos a orar. Nota esto. O sea, Jesús ha de haber sido el maestro más genial del mundo, ¿estás de acuerdo? El predicador más buenísimo. O sea, el sanador así, los milagros, todo eso. Y los discípulos no le dijeron, enséñanos a predicar. O enséñanos cómo sanas a la gente. Los discípulos, de entre todas las cosas que pudieron ver, y dentro de lo que más cautivó su atención, fue cómo Jesús oraba. Así que ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ahora el Señor Jesús nos está enseñando a ti y a mí por medio de su palabra a orar. Por favor, nota esto, ¿sí? Dice ahí, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar de pie. Nota esto, ellos no aman a Dios. ¿Te diste cuenta? Ellos no aman a Dios, ellos no aman ni siquiera a orar. Ellos lo que aman es ser visto por los demás. Ellos no se deleitan en la comunión que pueden tener con Dios. Ellos no se deleitan en el privilegio que tienen de ir delante del trono del Rey. Ellos no hacen eso. Ellos aman orar solo para ser visto por los hombres. No hay nada más alejado de la verdadera oración que esto, hermanos. Buscar orar simplemente para que otros nos vean. Y el Señor dice, no seas como los hipócritas. Entonces lo primero que debemos de entender es que la oración debe de ser sincera. De hecho, John Bunyan escribió, la oración es abrir el corazón a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa. Y ahí se acaba lo que él escribió. Es abrir el corazón de una forma sincera, sensible y afectuosa. No podemos orar de otra manera delante de Dios, hermanos. No hay otra manera de orar. Y no hay otra manera de orar porque Dios lo sabe todo. O sea, ir delante de Dios para contarle mentiras no es una buena idea. Eso es lo que hacen los hipócritas. Pedir lo que no sienten. Hablar lo que no quieren decir.
hablar simplemente porque ellos piensan que eso es lo correcto, lo que se debe decir, pero lo que dice no concuerda con su corazón. Nosotros no debemos de actuar así. La oración debe de ser sincera, y es que a menos que seamos sinceros, hermanos, Dios no considerará nuestras palabras. Él no considerará nuestras palabras. Mira lo que dice el Salmo 66 en los versículos 17 y 19. Si quieres, búscalo por favor y márcalo, porque esto es bien importante. Salmo 66, del 17 al 19. Dice, a Él clamé con mi boca, ¿verdad? Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atento está a la voz de mis súplicas. La oración tiene que ser sincera. Debe ser sincera. Vamos a Jeremías también. A Jeremías 29 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Escuchen cómo es la oración que el Señor atiende. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo los oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ves? Me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces me hallarán cuando ustedes me busquen así. Nosotros no debemos de orar cosas que no queremos. No debemos de orar mecánicamente tampoco. ¿Les ha pasado que a veces oran mecánicamente? A mí sí. Que decimos cosas por decir, cosas que ni sentimos a veces. Yo por eso, a mí me encanta la definición de Bunyan acerca de la oración, que es un abrir del corazón. De manera sincera, afectuosa. ¿Ya? Nosotros no debemos de orar así, hermanos. La oración no debe de ser mecánica ni con cosas que no queremos. De hecho, un buen ejemplo de la oración que dice el Señor Jesús ahí, que las personas aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. Esos hipócritas, no dice ahí, pero eran los fariseos. En Lucas 18, del 9 al 14, se nos enseña una parábola acerca de un fariseo y de un cobrador de impuestos. Hemos hablado de los dos. Los fariseos eran la élite religiosa, lo mejor de lo mejor, las personas más morales de todas, los que con mayor celo guardaban la ley y cumplían la ley. Los cobradores de impuestos eran lo peor de lo peor, ¿sí? Lo peor de lo peor, traicioneros, ladrones, malvados. Y en esta parábola el Señor Jesús dice que se levantó este fariseo y estando en el templo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y estas son mis palabras porque yo sí soy bien bueno. Yo doy mi diezmo y él empieza a hablar acerca de todo lo bueno que él es. Y después Jesús dice, pero había un publicano que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y golpeaba su pecho y decía, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús dijo que el cobrador de impuestos fue el que descendió a su casa justificado. Pero el fariseo, estando de pie, en medio de la sinagoga, alzó la voz, diciendo, Señor, gracias. ¿Para qué? Para que todos lo voltearan a ver lo bueno y lo maravilloso que él era, ¿no? Esa era la intención del corazón de ellos. O sea, nunca debe ser nuestra intención. Y ¿saben qué, hermanos? Ustedes van a decir, bueno, sí, yo que voy a andar queriendo que los demás me anden aplaudiendo. Pero ¿sabes cuándo somos muy tentados a orar así? Aquí en la iglesia. Somos muy tentados a orar así. De manera que no lo hagamos, entre comillas, mal. Que oremos bien. Que digamos cosas correctas, ¿no? A veces algunas personas no quieren orar por eso.
Dice, no, yo cómo voy a orar, no, yo qué voy a decir. Bueno, pues lo que salga de tu corazón. Pero a veces en la iglesia podemos estar muy, muy tentados a decir cosas que no sentimos y a orar simplemente lo que es correcto sin el corazón correcto. Y eso no debe ser así. Eso no debe de ser así. Hermanos, tú nunca debes de preocuparte por tu elocuencia cuando oras. Eso es de las cosas que a Dios menos le importan, podría yo decir. Tampoco porque otros te perciban que lo estás haciendo bien. Yo creo que de lo que sí deberíamos de preocuparnos es de tener el corazón adecuado. No te preocupes porque te falten palabras en tu oración. Preocúpate más de que te falte corazón en tu oración. Sé sincero. Nunca, hermanos, debiéramos orar algo que no concuerde con lo que no hay en nuestro corazón. Decir mentiras delante del Dios verdadero es una cosa muy torpe, muy tonta. Miren cómo oraba el rey David en el Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Todos mis deseos están delante de ti, Señor. Tú lo sabes todos. Dice en el Salmo 62:8 también, esperen en él todo el tiempo, oh pueblos, derramen delante de él su corazón. Dios es nuestro refugio. Derramen delante de él su corazón. Esa es la manera en la que se ora, según la palabra de Dios. Así que la oración que agrada a Dios es sincera. No es una oración hipócrita. No es una oración mecánica que simplemente habla por hablar. Dice el Señor Jesús, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Les digo que ellos ya tienen su recompensa. Y eso es lo último que quiero decirles, esta última parte, ellos ya tienen su recompensa. Hermanos, es bien triste. Yo creo que es la advertencia más triste que yo pudiera encontrar en la Biblia. O sea, las personas que oran de manera hipócrita para ser vistos por otros no pueden esperar nada de Dios. Su oración no va a ser escuchada, su oración no va a ser contestada. Ellos ya tienen lo que querían. ¿Querían ser vistos? Ahí está. Nada de lo que pidieron, por más bueno que pudiera llegar a ser, o por más inspirador o motivador o lo que sea que pudieran llegar a decir, ellos no pueden esperar nada de Dios. Nada. Porque ya tuvieron lo que querían. ¿Querían ser vistos? Ahí está su recompensa. Eso es todo. Y entonces el Señor nos corrige en el versículo 6. Dice, más tú. Pero tú en lugar de eso, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí. Esto no prohíbe la oración pública, ¿ok? Si no, entonces no oraríamos aquí en la iglesia. Y también digo que no lo prohíbe porque los apóstoles oraron públicamente. El Señor Jesús oró muchas veces públicamente. Esto no prohíbe la oración pública. Lo que yo creo que el Señor Jesús está intentando hacer aquí, de una manera muy, muy, muy intencional, no es cambiar nuestro método de orar. Decir, bueno, no te vayas a la sala, vete a tu cuarto. Si nosotros entendiéramos este versículo 6 como un simple método para orar, de que debemos de ir a nuestro cuarto y cerrar la puerta y todo así literal, estaríamos cayendo en lo mismo que los fariseos. El Señor no está cambiando nuestro método, el Señor está intentando cambiar nuestra intención. Eso es lo que yo creo que Él está haciendo, que nosotros dejemos de enfocarnos en lo externo. Lo que yo creo que el Señor quiere hacer es purificar nuestras intenciones, limpiarlas, nuestras motivaciones, de modo que
podamos orar de la manera en la que Él lo ha diseñado. ¿Cómo ha diseñado la oración el Señor? Yo creo que la ha diseñado como un momento de comunión verdadera entre Él y nosotros, en el que podemos abrir nuestra alma, como ya dijimos, derramar nuestro corazón delante de Él sin pretensiones, sin querer aparentar que somos así piadosísimos y todas esas cosas. Y es que, hermanos, cuando nosotros estamos solos con Él, nos deshacemos de la tentación de agradar a otros. Estoy solo, ¿a quién le voy a agradar? A nadie. Mi intención se vuelca entonces en agradar al Señor y en ser sincero con Él. Entonces, cuando nosotros oramos así, solos, nosotros ayudamos a nuestro corazón a ser también sincero, a condenar nuestros pecados sin rodeos, a dejar de ser falsos poniendo excusas. Cuando oramos así en lo secreto, nosotros también ya dejamos de ocultar nuestras intenciones, ya no queremos disimular las cosas que pasaron, ni tampoco encubrir nuestros sentimientos o tratar de justificarlos. Cuando oramos en secreto, entonces nosotros podemos abrir el corazón a Dios de manera libre. Eso es lo que creo que quiere el Señor Jesús hacer, enseñarnos a orar de manera sincera. Cuando oramos de corazón, hermanos, lo hacemos así, sin halagos para nosotros, sin pretensiones, nada. ¿Qué le vamos a poder maquillar a Dios de nosotros cuando estamos solos? Nada. Nada. Entonces, en casa ahora sí. Cuando estés en casa, busca un tiempo para orar, porque lo necesitamos. O sea, anteriormente ya hablé de esto, pero de verdad lo necesitamos. Si el Hijo de Dios lo necesitó, pues más yo. Entonces, en casa dedica un tiempo para orar. Haz un tiempo donde tú puedas orar. No tiene que ser literal en tu cuarto, puede ser en la sala, donde tú quieras. Pero dedica un tiempo para abrir tu corazón a Dios de manera sincera. Y cuando estemos en la iglesia, o nos sea necesario orar en algún otro lugar público, entonces ora en lo secreto de tu corazón. Olvídate que hay gente alrededor de ti. Sé sincero. Di lo que piensas. Procura hacerlo así como si estuvieras solo, como si estuvieras en lo secreto, porque el Padre ve en lo secreto. Y si nosotros lo hacemos así, dice la palabra de Dios, que Él nos recompensará, ¿verdad? Ahora, ya hablamos acerca de la recompensa la última vez, ¿cierto? Que a veces hay recompensas porque hacemos las cosas bien y otras recompensas que vienen simplemente por hacer lo correcto. Pero respecto a esta recompensa, yo quiero pedirles que por favor, nunca jamás piensen que si ustedes oran bien, el Señor les va a dar algo, o que por su oración el Señor les dio algo, o que por su fe el Señor les dio algo. Esto no debe de ser así. Nunca. No piensen que las bendiciones de Dios vienen por mérito de ustedes. Vamos a Dios en oración a pedirle, ¿no? O sea, ¿qué mérito hay en pedir? Les pregunto yo a ustedes. Ninguno. Nosotros no andamos dando premios a la virtud a las personas que andan pidiendo cosas aquí en la ciudad, ¿o sí? ¿Verdad que no? No hay ningún mérito en ser mendigos, hermanos. No hay nada en eso. Nosotros esperamos en la misericordia del Señor. Quiero compartirte uno de mis versículos favoritos. ¿Puedes buscar en el libro de Daniel el capítulo 9, por favor? Daniel 9:18. Y esta es la manera en la que nosotros debemos de orar. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Escucha esto.
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nosotros nunca, jamás esperamos que Dios nos dé confiando en nuestras justicias. Nunca. Sino en su misericordia. Especialmente la misericordia que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Porque es por su muerte y por su sacrificio que nosotros podemos ir delante del Padre. Y podemos ser perdonados y ahora tenemos acceso a la presencia del Rey. Es solamente por su sacrificio y por su justicia. No por la nuestra, sino por la de Él. Es por eso que nosotros oramos en el nombre de Jesús, confiando en lo que Él ha hecho, refugiándonos en lo que Él ha hecho, cubiertos con su justicia, no con la de nosotros. Y ese es un privilegio que tenemos nosotros los que hemos sido salvos. Así que no, por favor, nunca oren como si los resultados de la oración fueran por su justicia. Nunca, nunca lo hagan así. Confiamos en la misericordia del Señor. Vamos a regresar a Mateo, ¿sí? A Mateo 6. Y vamos a ver el versículo 7 porque hay una segunda corrección. El Señor primero nos dijo no oren como los hipócritas, ¿verdad? Después nos enseñó cómo orar en lo secreto. Y ahora en el 7 dice, y orando, aquí hay otra corrección, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No oren así. Muchas personas creían antes que mientras más larga fuera la oración sería mejor escuchada por Dios. De hecho, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, de los versículos del 26 al 29, se nos relata cómo los sacerdotes de Baal estaban orando a Baal. Y solamente se la pasaban diciendo, oh Baal, oh Baal, oh Baal, escúchanos por favor, Baal, escúchanos, escúchanos Baal, escúchanos. Y así se la aventaron desde la mañana hasta la tarde. Eso yo lo he visto, las únicas veces que lo he visto donde hay repeticiones, esperando que agrademos a Dios o que Dios nos escuchara mejor, ha sido cuando en los servicios católicos llaman al Espíritu Santo a venir. Oh, ven, ven, ven. Se la pasan así como 5 minutos llamándolo que ven. Ven, Espíritu de verdad, ven, 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 ven. Y están así un ratito. O cuando usan su rosario. Que por cierto número de Aves Marías y Padres Nuestros, te la avientas así recorridito, te lo memorizas, y cuando terminas ya oramos bien. O sea, orar pensando que por el rito que hagas Dios te va a escuchar más, no. Mientras más larga sea la oración, Dios te va a escuchar, tampoco. Dice ahí, no uses vanas repeticiones. Ahora, aquí también quiero aclarar, algunas personas han dicho, ya ves, no debes estar repite y repite lo mismo. Bueno, yo creo que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es una prohibición para pedir lo mismo una y otra vez. No es una prohibición. De hecho, en Lucas 18 también, el Señor Jesús nos cuenta otra historia y la Biblia dice literal que Jesús enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de siempre orar y no desmayar. Y contó la historia de un juez, que este juez ni temía a Dios y no respetaba a nadie. Pero en su reino había una viejita, una viuda. Y todos los días iba a decirle, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y la Biblia dice que aunque este hombre no temía a Dios ni respetaba a los hombres, dice, voy a hacerle justicia a esta viuda porque me es molesta. Y va a llegar un día en el que me harte, que termine mi paciencia y mejor ya me la quito de encima, ¿no? Esas son palabras mías. Y luego el Señor Jesús dice, si este rey, que era injusto, que no temía a Dios,
ni respetaba a nadie. Hizo justicia a esta viuda por ser insistente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No? ¿Se tardará en responderles? Y luego dice, el Señor termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta a las dos preguntas es no. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No, Él sí hará justicia. ¿Se tardará en responderles? No, Él nos responderá pronto. Pero aquí la pelotita está de nuestro lado porque dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios escucha y Dios responde. Nosotros oramos con fe, pidiendo, esperando. La pelotita está de nuestro lado de la cancha, no de la de Él. Entonces, pedir lo mismo una y otra vez no está mal. De hecho, el mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando estaba orando antes de su muerte, oró lo mismo varias veces, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Repetir las oraciones no es un problema, hermanos. Y es que hay cosas que sí necesitamos repetir muchas veces. La salvación de nuestros amigos, la salvación de nuestra familia, nuestra salud, ayuda para controlar mi carácter. O sea, muchas cosas que sí necesitamos. Y mira, ten consuelo de esto. Mira lo que dice Mateo 6, en la última parte, en el versículo 8. No ores con palabrerías pensando que el rito que haces va a hacer que Dios te escuche más. Mejor pon tus ojos en esto. Versículo 8. No se hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Señor, termina dando un consuelo bien dulce al alma. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Así que Él sabe. Cuando tú de repente piensas que nadie sabe, Él sabe. Cuando tú de repente piensas que nadie entiende que lo que tú necesitas, y Él sí sabe. Él sí sabe. Y el Señor Jesús nos pone otra vez en un contexto de dependencia de Dios, en confiar en su bondad, en confiar en su sabiduría, en que Él nos dará lo que es mejor. Dice, Él sabe lo que necesitas. Lo que necesitas. Dios nunca va a dejarte sin algo que tú necesitas. Pero aquí está el asunto, algo que tú necesitas. Y Él sabe lo que tú necesitas. A veces yo pienso que necesito ciertas cosas. Me parezco a Job. Porque a veces cuando le compramos un juguete a Job, dice, mira papá, ya tengo pero ahora necesito este y este. Y yo le digo, no necesitas esas cosas. A veces nosotros pedimos mal. Pedimos cosas que en realidad no necesitamos. Y así que yo quiero que también tú pongas atención en esto. Él sabe lo que tú necesitas, mucho mejor que tú. Y Él te dará lo que tú necesitas. De verdad, mi corazón está agradecido porque Dios muchas veces no me ha pedido todas las tonteras que yo pedí. A lo mejor sería una persona más orgullosa. A lo mejor, no sé. Pero Él siempre me ha dado lo que necesito. Siempre me ha dado lo que necesito. En el momento en el que lo necesito. Y confiamos en su bondad, confiamos en su sabiduría, confiamos en su justicia, confiamos en su santidad. Y mira esto. Me encanta lo que dice Jesús. Él no dice, Dios sabe. ¿Verdad que no? Dice, su Padre sabe. Tu Padre sabe. Para los judíos, hermanos, el nombre de Dios es una cosa así, brutalmente santa. Algunas personas dicen, no sé si eso es verdad, pero he leído que algunas personas dicen que cuando las personas estaban escribiendo la Biblia, cuando iban a escribir el nombre de Dios se lavaban las manos. Y luego escribían
Y si volvía a salir el nombre de Dios, se volvían a lavar las manos. O sea, la manera en la que cómo se escribe el nombre de Dios en algunas partes está hecha para que tú no lo puedas pronunciar. Ajá. Porque ellos decían que el nombre de Dios era tan santo que no. Ajá. Entonces, mira, este Dios, que es santísimo, que algunas personas lo ven así como algo lejano. El Señor del universo es quien por amor te adoptó y es tu Padre. Este asunto de la adopción me encanta porque Él pudo haber escogido otro hijo, pero Él decidió escogerte a ti y te adoptó a ti. Tu Padre sabe, tu Padre sabe. Qué dulce se vuelve esto. Así que en conclusión, algunas cosas que yo quiero traerles. Número 1. Si Dios sabe mis necesidades, pues entonces ¿para qué oro? Tal vez tú podrías pensar. O sea, si Dios ya sabe, ¿para qué se las llevo? Bueno, es que algunas personas dicen, bueno, es que a Dios le gusta que le pidamos. Yo creo que eso en cierto punto está bien, pero creo que es inexacto. Yo más bien creo que oramos no para que Dios cambie algo, sino para que me cambie a mí. O sea, cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros estamos mostrando dependencia en Dios. Y hay cosas que yo no entiendo. Y necesito pedirle que cambie mi mente, que me haga entender. Hay cosas a las que yo no me quiero someter en mi vida. Digo, ¿por qué me pasa esto ahorita, Dios? ¿Sabes qué? Tengo que orar para que yo me someta a veces. Porque es algo que Dios está trayendo a mí. A veces hay cosas que yo no toleraría en mi vida si yo no supiera que es algo que Dios pone. Así que yo pienso que la oración, más que cambiar las cosas, nos cambia a nosotros. Cambia nuestra mente para que entienda que solamente Dios puede satisfacer mis necesidades de verdad. El pastor R.C. Sproul dijo una vez que la oración que lo que la oración cambia más a menudo es la maldad y la dureza de nuestro propio corazón. Eso es lo que cambia la oración primero. Antes que las circunstancias, antes que las cosas. Así que, ¿para qué orar? Bueno, para que cambie yo. Porque la oración cambia las cosas. Me cambia a mí primero. Por eso es importante orar. Yo creo que también esta enseñanza del Señor Jesús es una llamada de atención sobre la negligencia de orar. Él dijo, cuando tú ores. Él asume que sus discípulos oran. Hermanos, no es posible para un hijo de Dios ser negligente en la oración al punto del descuido total y el abandono. No es posible. No, de verdad, no hay de dónde. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero creo que en la Biblia el único mandamiento que hay acerca de orar está en Tesalonicenses y dice, oren sin cesar. Entonces, Dios no está así como convenciéndonos de orar, porque la oración es algo que se da así por súper sentado en la vida de un cristiano. Súper sentado. Un hombre que se llamó Charles Simeon dijo que la oración es el aliento mismo del alma regenerada. La oración es la respiración del cristiano. A ver, intenta dejar de respirar un rato. Y es que ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? No nada más para hacerlo así dramático. Vayan conmigo al Salmo 14, ¿sí? Entonces, la primera aplicación, ora. Ora porque la oración sí cambia las cosas. Ajá, te cambia a ti primero. Y la segunda aplicación está en el Salmo 14. ¿Ya lo encontraron? Escucha lo que dice este salmo, Dice el necio en su corazón,
No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguno que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escucha el 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. El tener una vida ausente de oración refleja una vida como esta, como la de un incrédulo que dice no hay Dios. Entonces, yo te animo a pensar seriamente en el estado de tu alma. Porque así como la falta de oxigenación, atrofia nuestro cerebro, de modo que puede haber daños en el cuerpo que son irreversibles. No igual, pero sí la falta de oración atrofia nuestra vida cristiana de maneras serias. Y lo más probable es que si una persona no desea orar, ni tiene ganas de orar, y ni le importa orar, esa persona no es cristiana. No le hace que venga todos los domingos a la iglesia. Esa persona se está comportando como alguien que dice en su corazón, no hay Dios. Ellos no invocan al Señor. Ellos no oran. El alma regenerada desea orar. Así que piensa seriamente sobre la condición de tu alma. Entonces, primero, ora. Después, analiza tu vida de oración. Y número 3, sobre la formalidad seca en la oración. La palabra de Dios dice que la oración es derramar nuestra alma delante de Él. Eso es la oración. Y a veces nos engañamos con la formalidad del servicio, especialmente en la iglesia, diciendo, bueno, es que pues, estamos en la iglesia y no podemos. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Incluso aunque seas reverente, la reverencia que el Señor busca nace de un corazón amante, de un corazón que le ama mucho. Entonces lo que deberíamos preguntarnos no es si la oración se hace gritando, brincando, que en el culto no debe ser así, debe de haber orden. Lo que sí deberíamos de preguntarnos es si los sentimientos y los deseos de mi corazón corresponden con lo que estoy diciendo. Nosotros no debemos de ser como dijo el profeta Isaías. Escucha lo que dijo en Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No debemos de ser así. Incluso en la reverencia del culto nosotros podemos abrir y derramar nuestro corazón a Dios y ser sinceros. Así que la aplicación práctica es esta. Ora hasta que ores. Y tú vas a decir, ¿cómo? Pues sí. Es que a veces empezamos a orar y no es como que en el segundo 1 empezamos a derramar nuestro corazón y a ser súper sinceros, ¿verdad? A veces incluso no sabemos bien cómo orar. Pero yo te pido que ores hasta que ores. Hasta que tú estés seguro que estás siendo sincero. Hasta que tú estés seguro que lo que hay en tu corazón corresponde con lo que estás diciendo. Hasta que tú estés delante de Dios, tú y Él. Y tú puedas abrir tu corazón de manera sensible y afectuosa, como dijo el pastor Bunyan. Ora hasta que ores. Ahora, si tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo debo yo de orar? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el paso 1, paso 2 o paso 3? Mira lo que dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. La próxima semana el Señor Jesús va a enseñarnos cómo oramos. ¿Sale? Y nos va a dar un modelo para orar.